Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas, y vamos como cada semana con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmover. Vamos con el espacio que dedicamos a hablar de cine, de estrenos y de lo que nos vaya saliendo. Juan, buen día, buenos días. Muy buenas. Buenos días. Sí, porque te iba a decir lo de Vangelis, pero ya lo comentasteis también en Clartelera, ¿no? Bueno, lo comentamos porque nos lo dijo un oyente. Nosotros no somos muy propensos a las necrológicas y ese tipo de cosas. Pero un oyente que nos dijo que había muerto, pues nada, vamos, lo tuvimos que comentar. De todas formas, lo que dijimos estaba ya muy retirado desde hace mucho tiempo. Hacía muchos años que lo que hacía tenía relativamente poco interés, al menos desde mi punto de vista. Lo que no quita mérito pues a esas melodías muy conocidas para bandas sonoras de Blade Runner o Carros de Fuego, que son las más populares, o el buen trabajo que hizo en Alexander, que es uno de sus trabajos también importantes. Pero bueno, yo creo que estaba muy retirado hace demasiado tiempo y ahora lo único que pasa es que todo el mundo está poniendo su música en todos los lados. Nosotros también. Pienso dedicar un Cinema Filmover a Vangelis una vez más. A lo mejor la semana que viene. Sí, el que también falleció la semana pasada era Chet Lera, que fue el actor de... Bueno, yo recuerdo de Abre los ojos, es la que me viene por ahí, ¿no? Este fue de un accidente de tráfico, si no me equivoco. Hostia, pues no lo sabía. Es que tengo que confesar que yo toda la parte de vidas personales, divorcios, casamientos, emparejamientos, vida y muerte, hijos y No lo sé. herencias, de momento no me interesa demasiado. Porque es que además si tuviésemos que estar pendientes de eso, muchas veces tendríamos que empezar a valorar un poco más a determinada gente. Ah, sí, no, yo ya te digo, es más que nada porque cuando repasa los medios sí que le dedican las portadas. Siempre se acuerda, bueno, de esta gente cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando se muere. Bueno, mal asunto. Pues sí. Juan, pero vamos con estrenos, vamos con la cartelera, vamos a dedicarnos a lo que solemos hacer habitualmente. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, tenemos un documental, JFK, Caso Revisado, que en realidad sería en el título pues un poco una continuación de aquel JFK Caso Abierto, también de Oliver Stone. Aquello era una película de ficción, pero que utilizaba toda la base de documentación que había sobre el caso del asesinato de Kennedy y sobre todo sobre la investigación que posteriormente se hizo, no por la comisión que se nombró, sino la investigación sobre todo a partir de un fiscal que se tomó en serio revisar todo ese caso y que bueno, le costó prácticamente la vida, entre comillas, no porque lo matasen, sino porque tanta dedicación le pasó factura por todos los lados. Aquí lo que hace Oliver Stone es un documental porque, entre otras cosas, gracias a él, se han desclasificado una enorme cantidad de documentos que permanecían ocultos para la población. Oliver Stone intervino en el Congreso de Estados Unidos, bueno, ha hecho una campaña permanente en torno al caso del asesinato de Kennedy y finalmente ha conseguido que se desclasifiquen los documentos muchos años antes, décadas antes de la fecha prevista. Y esos documentos son muy reveladores. La película, el documental, empieza de forma un poco lenta, quizás reiterativa, recomponiendo todo el asesinato, el cómo luego buscaron como culpable a Oswald y en realidad pues no tenía nada que ver con el asunto. Además lo explica muy bien, con una cantidad de datos tremendos que ya habían aparecido en documentales anteriores, pero aquí están incluso modelizados, con imágenes recreadas por ordenador, con un estudio de tiempos, de si Oswald realmente pudo estar donde decían que estaba para disparar a Kennedy o no, etc. Y por supuesto con todo el tema de la bala especial que hizo una trayectoria, bueno, mágica prácticamente. Esa parte que ya la conocíamos es interesante, más que nada porque se aportan imágenes y reconstrucción con gráficos y demás muy bien hechas, pero lo que interesa es la segunda parte de JFK, Caso Revisado, porque ahí aparecen ya los documentos. Y en esos documentos se van enlazando temas y permiten a Oliver Stone y a muchos expertos, porque hay una cantidad enorme de expertos en el tema que son entrevistados,
permiten sacar conclusiones sobre quién asesinó realmente a Kennedy, de dónde partieron esas órdenes, vaya. Y demostrar, por una parte, que Oswald no tuvo nada que ver, que fue el chivo expiatorio, y además, para que estuviese callado, lo mataron al día siguiente o 2 días después, mientras iba a comparecer en un juicio o ante un juez. Y lo que realmente ocurrió fue que los que dirigían el FBI, la CIA, los mandos militares de mucho, mucho nivel, fueron los que estuvieron detrás del asesinato de Kennedy, porque quería acabar con la guerra de Vietnam. Y eso no lo podían consentir. Había demasiados negocios interesados en toda esa guerra. Y también quería destituir a algunos altos mandos y gente, pues de eso, del FBI, de la CIA y demás, y tampoco estaban dispuestos. Y no tuvieron ningún problema porque estaban como borrachos del poder que tenían en matar a un presidente. Oye, que me vas a destituir, te mato. Sencillamente, ¿no? Bueno, la película está llena de datos, es impresionante la cantidad de datos que aporta y yo la recomiendo a la gente. Quizá la gente se pueda plantear, bueno, y hoy el asesinato de Kennedy, ¿qué nos dice? Pues nos dice que en ese país de la democracia, en esa supuesta isla especial en la que la democracia brilla constantemente, pues lo mismo no es así. Lo mismo hay muchos poderes fácticos que mandan mucho y si no te ajustas a lo que quieres, incluso en la actualidad, pues lo tienes un poco crudo. Y ahí tenemos el caso de Obama, que llegó con unas ideas renovadoras enormes, y ya no estamos hablando de Kennedy, esto ya no aparece en la película, ¿eh? Pero Obama, que venía con muchas ideas y pudo poner en práctica muy pocas de ellas. Por eso creo que JFK, caso revisado, es una película como para ver. También está entretenida e interesante El arma del engaño, una película de John Madden, que es un director interesante. Quizá la gente recuerde, pues, porque hace unos años comentamos el caso Sloan, que es la película anterior que hizo y que estaba muy bien, realmente muy bien. Aquí lo que va a hacer es recomponer lo que se llamó Operación Mincemeat, que en nuestro país se ha llamado el arma del engaño porque seguramente esa operación de los servicios secretos británicos en la Segunda Guerra Mundial pues es menos conocida, a pesar de que intervino España. Quizá la gente lo recuerde porque se han proyectado o se han emitido por televisión española algunos documentales en torno a esto y particularmente hace unos meses se puso uno de ellos. ¿En qué consistió esa operación? Pues en inventar toda una trama, hacer todo un engaño para que los alemanes creyesen que por el sur de Europa el desembarco de las tropas iba a ser en Grecia y no en Sicilia como realmente se hizo. Y bueno, la película lo explica muy bien. Es una película además muy académica, muy bien hecha, todo está en su sitio, el vestuario, la ambientación, etcétera. Y además explica también el papel que se le asignó a España. España, país neutral, que sin embargo era muy amigo, Franco era muy amigo de los nazis, y pensaron que se podía aprovechar esa situación para generar el engaño. No explico nada más por si hay gente que no conoce toda esta historia, para que vaya a verla. Es una película también muy lenta, bueno, muy lenta, no la situaría muy lenta, tranquila, que se toma su tiempo para ir explicando todo, que va pasando de lo general, de toda esa operación, a lo particular de los personajes implicados y que tiene elementos realmente curiosos. Más cuestiones que tienen que ver con documentales, porque aunque El arma del engaño no sea un documental, recrea una historia real y lo hace con minuciosidad casi de documental. Pues una película española, Dolores Guapa. ¿Qué es esto? Que viene además con bastante fama, bueno, con una buena crítica, incluso en algunos estamentos. Pues un documental sobre homosexuales, transexuales, travestis, pero relacionados con todo lo que tiene que ver con Sevilla, con los desfiles, las cofradías, la Virgen y todo este tipo de cosas. A mí no me interesa absolutamente nada. No por la parte de las reivindicaciones homosexuales o cosas similares, sino por la parte religiosa. Esa vinculación que a mí me parece bastante enfermiza con lo religioso, aquí se explica muy bien y no me interesa nada. O sea, vincular tu vida toda, que, oh, la Macarena, oh, no sé cuántos y tal. Me da igual que lo hagan homosexuales, que heterosexuales, que asexuados. No me interesa. Esa devoción, todo ese tipo de cosas, me parece casi, tal como está explicada en la película, ya digo, enfermiza. Y no, vamos, a mí me pilla muy lejos.
Otra película española que venía con mucha fama es Cinco Lobitos. Bueno, tiene una crítica súper favorable, todo el mundo, oh, qué maravilla la interpretación, el argumento, etcétera. No me interesa, tengo que decir, no me ha interesado, me ha parecido aburrida e insulsa. A priori, de forma un poco, yo creo que engañosa, o por lo menos a mí, a través de la información del tráiler y demás, me había dado la impresión de que estábamos ante la historia de cómo una pareja joven tiene un niño y cómo les cambia la vida. Porque un bebé, pues es un bebé y exige mucho tiempo y mucha dedicación, cosa que tú también sabes, Manolo. Tú por partida doble, además. Damos fe, damos fe. Eh, Esto no es especialmente novedoso, pero sí que yo pensaba, digo, qué hábiles han sido, ¿no? O qué hábil ha sido al lado de Ruiz de Azúa, perdón, que ha pensado en este argumento porque va a conectar con mucha gente, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ¿no? Pero la película no va por ahí. La película tiene ese punto de partida, el hecho de que los padres de ella pues se trasladen para echarles una mano, pero luego es casi más un tormento soportar a los padres que la ayuda que echan, ¿no? O que establecen. Y al final pues es un retorno a la casa familiar porque lo que pasa es que la madre enferma y ella tiene que hacerse cargo de la madre y del bebé. Esta parte no me ha interesado nada, nada, nada. No sé dónde había oído, bueno, incluso la propia directora, que tiene un pequeño vídeo al principio de la película diciéndole al público que, bueno, es una película que ha emocionado mucho, que hay gente que llora, que hay gente que se ríe en determinado momento y tal. Yo ni sentí ganas de llorar ni de reírme, lo que sentí es un cansancio a lo largo de toda la película enorme, pero enorme, enorme, enorme. Le digo, no me interesaba absolutamente nada. Espejo, Espejo es otra película española, está en un tono de comedia, es una película convencional. Tiene un elemento curioso que es el de los espejos, de cómo los personajes al mirar su reflejo en el espejo, pues a veces no se ven a sí mismos y se establece una especie de diálogo entre las personas y su reflejo en el espejo. Vendría a ser un poco una reflexión en torno a cómo a veces nos hablamos a nosotros mismos. Oye, haría esto, no haría otro, cómo nos interrogamos sobre lo que queremos, sobre lo que hacemos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como punto de partida bien, como comedia yo no me he reído tampoco, me parece que es una cosa bastante insulsa y la película se desinfla enseguida. No llega ni a la hora y media de duración y sin embargo de mitad de película hacia adelante se hace larga, larga, larga. Y el final es precipitado y raro. Ya digo, a mí no me interesaba nada. Más películas. Bueno, también íbamos con ganas de que nos gustase El sastre de la mafia, una película ambientada en los años 50, en la década de 1950 en Chicago, en un momento en que la mafia pues tiene mucha presencia y particularmente con la historia de un sastre que es el que hace los trajes a gente de la mafia, de un grupo de mafiosos, que utilizan además la sastrería para dejar allí pues el dinero que recogen o para que los que tienen que pagar determinado dinero lo dejen allí en una especie de buzón y luego ya pasan los jefes de la mafia, los encargados de recogerlo. La película a priori era interesante, también alguna crítica la tenía bastante favorable, pero es toda una película extraña que se desarrolla en un sitio cerrado, dentro de la sastrería, no hay exteriores, que casi sería de formato teatral y que es bastante inverosímil en muchos momentos. Esa verosimilitud, que no pedimos que sea realista, sino que haya una verosimilitud cinematográfica, no la consigue. Y a mí me ha dejado pues un tanto desconcertado. No he podido entrar bien en la película casi en ningún momento. Finalmente, Juego de Asesinos. Esta es una película de acción convencional, no tiene nada. Es una producción de Gerard Butler, que también es uno de los protagonistas, y hay que decir que es un tipo listo. Es una historia que transcurre en una comisaría, allí hay un tipo que está preso y bueno, pues es alguien con unas circunstancias un poco especiales, que se ha dejado atrapar pensando que va a estar más protegido dentro de la comisaría, dentro del calabozo, y que sin embargo va a ver cómo debido a que ha hecho algunas travesuras, vamos a llamarle así, con respecto a la mafia y demás, pues están dispuestos a liquidarlo incluso aunque esté dentro de esa comisaría. No tiene ningún interés, absolutamente ninguno. De las películas de esta semana, yo recomendaría JFK, Caso Cerrado, me parece una gran película, aunque sea un documental, animo a la gente a que vaya a verla.
Y también El arma del engaño, que me parece una película que no es tan redonda, pero tiene elementos de interés, entre otras cosas por o por elementos que se ponen en marcha al principio de la película, que es la propaganda dentro de una época de guerra, cómo se puede manipular a través de la propaganda o a través del engaño. Bueno, esto me parece interesante. Tenemos ahí a la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, que yo siempre acabo diciendo la guerra, pero no, la invasión de Ucrania, y la propaganda, el engaño, las mentiras están a la orden del día. Al final hay mucha información que más bien es desinformación. Había una frase famosa que quizá ya la he dicho ahí en alguna ocasión, que decía que la primera víctima en una guerra es la verdad. Bueno, pues eso es cierto. En El arma del engaño se comenta esto al principio de la película, que está muy bien, y luego vamos a ver cómo se genera ese engaño para crear una ficción con la que tener más éxito en un desembarco. Evidentemente para salvar vidas, todo lo que queramos, pero podemos enlazarlo perfectamente con lo otro, como la mentira se instala en esa invasión de Ucrania o en otras guerras para que al final haya una confusión en la gente y no se sepa bien lo que está ocurriendo. Insisto, recomendaciones JFK, caso revisado. He dicho caso cerrado, no, es caso revisado, perdón. Y la del arma del engaño, que en título original era Operación Minsemeat. Ahora, sabiendo que esta última es una película lenta y que también JFK en la primera parte se hace un poco lenta y tiene elementos así, así. De lo demás, sigue estando ahí en cartel un conjunto de películas que si la gente no ha visto, que espabile, que no van a durar, La Conferencia, Un Mundo Nuevo, incluso La Maniobra de la Tortuga, que es una película española irregular, pero que bueno, tiene elementos interesantes, y el documental de Ennio Morricone, Ennio el Maestro, que yo creo que también vale la pena. Y poco más, eso es lo que ha dado así la semana. Pues apuntamos y a ver cómo sale la semana que viene, Juan. Vamos a ver lo que entra. Lo Bueno, dejamos. Sí. hay alguna película interesante, ¿eh? Está Magret, de Patrick Lecompte, una película curiosa. El personaje de Magret es un investigador curioso. Y Sundown, de Michel Franco, una película mexicana que todavía no he visto, pero que Michel Franco es un director interesante. Como mínimo eso llama la atención así a priori. Bueno, y nos llega Top Gun, ¿no? Hombre, por supuesto. O sea, ya por descontado, esa la vamos a ver 4 o 5 veces, sin duda. Exactamente. Muy bien, Juan, pues lo dejamos por aquí. La semana que viene vamos comentando. Le recordamos a la audiencia que los jueves a partir de las 10 estáis por aquí, también analizando con más profundidad los estrenos. Un abrazo, salud y hasta la semana que viene. Hasta entonces. Salut. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema cada setmana amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clar Telera, de bandes sonores i de cinema Film Obert. Això és Lliure Directe, això és Radio Clara.